Dios, una vez más, Padre, queremos encomendarnos delante de ti para que hagas misericordia, Señor, con tu siervo. Permite, Padre, que lo que aquí se diga sea aquella palabra, Señor, que tú tienes para tu iglesia en este lugar. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, ayúdanos, Padre, a ser verdaderos. Ayúdanos, Padre, a servirte como tú quieres que te sirvamos y no como los hombres buscamos hacerlo. Déjanos seguir siendo, Señor, tu iglesia sobre la tierra, y que todo lo que hagamos y que todo lo que digamos, Señor, sea de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos estas cosas. Amén. ¿Qué es, hermanos, la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo como tema siempre requiere del cuidado y requiere detenernos para volver a repasar lo que ya para muchos es sabido, pues es lógico, pero para los otros no es tanto. Porque siempre habrá gente nueva, siempre habrá hermanos y hermanas recién bautizados que necesitan saber estos fundamentos, estas bases de la iglesia de Cristo. O tal vez sea mejor ponerlo en otras palabras. Muchos ya sabemos las características básicas de la iglesia de Cristo sobre la tierra. Pero creo yo que no hay mucha diferencia entre saberlo y no practicarlo, y no saberlo y no practicarlo, ese es el punto. No hay mucha diferencia entre unos y los otros. Y esto nos lleva a tener que repetir estas cosas de cuando en cuando. Y queremos decir que uno de los significados principales de la iglesia, pues tienen que ser los moldes, aquellos ya de los cuales podemos leer en el Nuevo Testamento y aún en algunas profecías en el Antiguo Testamento. Moldes, esquemas de pensamiento, patrones de entendimiento. Y estos, pues es lógico, hermanos, que nos lleven pues a la práctica, nos tienen que llevar al movimiento, a hacerlo, a la acción. Y esto creo yo que es aquello que nos identifica como iglesia de Cristo sobre la tierra. Más en estos días, hermanos, de tremenda confusión religiosa, las iglesias están cambiando radicalmente. Las iglesias están cambiando la forma de escenarios de tipo televisivo o teatral, y los predicadores se están convirtiendo también en una forma de animadores, como los animadores de los programas de televisión, los diferentes shows en la televisión. Pero recuerden esto, hermanos, que también existe el otro lado de la moneda. Sí, por supuesto, hay mucho libertinaje en este aspecto, pero también hay mucho legalismo, que es el otro lado de la moneda, donde hay iglesias, hermanos, muy legalistas, pesadamente legalistas, enclaustrados, enjaulados dentro de una cantidad de leyes que ni siquiera son de Dios. Son pensamientos humanos, son aquellas ideas que vienen a los hombres y cuando las expresan, casi le dicen a Dios: Señor, te faltó decir esto. Señor, deberías de haber dicho esto otro. Pues están las dos partes, o muy libertinas o muy legalistas. La Escritura dice, hermanos, en el libro de Hechos, pues, hermano, es una cátedra de este tema, porque nos narra los primeros años de la iglesia sobre la tierra. Pero particularmente en Hechos capítulo 2 encontramos lo que generalmente se conoce como el primer sermón de Pedro. Es el primer sermón registrado, cuando después de haber recibido los apóstoles el poder del Espíritu Santo, Pedro se pone de pie, comienza a predicar con una claridad sorprendente.
Sí, no, nada tiene que ver con el Pedro, aquel pescador de un estatus social pues muy bajo. No, qué barbaridad. Comienza a predicar con una claridad, con una fuerza que hace que los oyentes se encuentren de alguna manera frente a un espejo completamente desnudos del alma. Y la idea es que esos que están oyendo son el pueblo de Dios a través de los años, el pueblo escogido, aquellas tribus que Dios había escogido desde la antigüedad y que ya para el tiempo de Jesús parece que nada más había 2 de ellas. Pues bien, por muchos años ellos han estado esperando al Mesías. Y cuando llega cuando se hace presente, ellos no supieron tratar con él. Sí, por ahí se levantó un Jesús y que sanaba a los enfermos. Eso le encantaba a la gente. Que les sanara la ceguedad, que a los cojos los hiciera caminar, que a los endemoniados les sacaban los demonios. Esto les gustaba. Pero no a todos les gustaba esto, porque cuando él abría la boca exigía cambios muy significativos. Quiero decir, cambios muy radicales, ajustes que él hacía, porque decía: habéis oído que, mas yo os digo que. Ajustando, reajustando las verdades del Señor para el buen entendimiento. Pues bien, esto no les gustaba a los encumbrados, esto no les gustaba a los de la élite, a los gobernantes, a los sacerdotes. Se vieron afectados y ellos comenzaron a tomar medidas contra este Jesús y determinaron que era un falso maestro, determinaron que era un blasfemo y determinaron que él debería morir. Y así lo hacen, y muere en la cruz después de que gritaron: crucifícale, crucifícale, delante de Pilato. Luego el Señor muere, es sepultado, se levanta de la tumba y todos lo ven resucitar. Después de unos días es alzado y se sienta a la diestra del Padre, no sin antes dar mandamiento a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y en un día de Pentecostés, fiesta judía, sucede eso. Fíjense cómo dice, hermanos, la Santa Escritura. Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes en el templo cada día, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pues bien, noten ustedes, hermanos, qué interesante es esto. Este párrafo comienza con esa primera lectura que hicimos, el versículo 36, donde dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es, hermanos, este personaje nuestro, y fíjate cómo lo digo, siéntelo, es nuestro personaje, es nuestro gran sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre para interceder por todos nosotros. Él es de aquel de cual se dijo allá en la antigüedad: la simiente de la mujer que vendría a golpear sobre la cabeza a la simiente de Satanás. Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, Él es la luz, Él es el pan del cielo, Él es Rey de reyes y Señor de señores, exclusivo también porque Él mismo dijo: y nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es una de las principales características, hermanos, de la iglesia verdadera. Es aquella que se inicia con Él, por Él y para Él. Una gran verdad. Iglesia del Señor, iglesia de Cristo, iniciada por Él, seguida por Él, fortificada por Él, esperada por Él, con promesa para su iglesia por Él, de llegar a los cielos eternos y entrar en las bodas del Cordero. Amén. Pues sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Nota la idea. Es algo que se tiene que saber, ese es el punto. Es algo que se tiene que decir a viva voz, que se tiene que gritar en la mitad de las plazas, en la mitad de las avenidas, en cada púlpito que se predique la verdad. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Esa es la base, hermanos, de nuestro cristianismo, pues. Él es el Señor. Amén. Él es el Mesías, el Cristo. Él es el porqué, hermanos, de la creación y el que sustenta toda la creación. Es Jesús, podríamos decir, nuestro punto de unión entre el Padre Celestial y nosotros los hombres. Es, hermanos, el amarre entre Dios y nosotros. Es el vínculo, es aquello que nos acerca y nos hace presentes con el Dios verdadero. Esa es, hermanos, la primera característica de la iglesia. Una iglesia que, si bien es planificada por Dios, porque es la iglesia de Dios, pero también que se hace realidad en Cristo Jesús. Por eso decía, Jesús es nuestro punto de unión. Y dice la Escritura que, así que, como en continuidad después de que se predica a ese Cristo, así que los que recibieron su palabra, la palabra predicada por Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y yo pregunto, hermanos, ¿se añadieron? ¿Se añadieron a qué? Así como que lleva la idea de que es una acción propia del individuo, ¿no? Se le está predicando la palabra, Jesús es el punto principal. Y luego Dios hace que el corazón se abra y entendamos esa gran verdad. Y entonces queremos eso, queremos estar ahí, queremos recibir esa promesa, queremos ser parte de este Cristo Jesús. Por eso dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, como que da la idea de una decisión propia. Yo quiero de eso. Pues bien, pero luego también dice, y el Señor añadía, versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia
a los que habían de ser salvos. Se nota que la acción espiritual, hermanos, mira, la decisión es del hombre. Cuando oye el Evangelio, quiere y se rinde. Pero luego, hermanos, la verdad espiritual, aquella que proviene de Dios, no es el hombre añadiéndose a la iglesia de Cristo, es Dios en Cristo Jesús haciendo esta realidad. Amén. Se nota, hermanos, que la acción proviene de los cielos. Es una acción divina. Cuando tú escuchaste el Evangelio, cuando tú decidiste ser bautizado, te corresponde lo del versículo 41. Pero luego, cuando entras en el bautisterio, cuando eres muerto, sepultado por el agua, para que así como Cristo resucitase, también tú te levantes a vida nueva, es Dios el que hace este milagro. Amén. Pero luego se tiene que entender este milagro que conlleva el seguimiento, te toma de afuera y te pone dentro de la iglesia. Te toma del mundo y te pone dentro del cuerpo de Cristo. Nos quita del mundo y nos añade a su iglesia. Colosenses, hermanos, también afirma eso. De hecho, Colosenses también podría ser una buena base para nuestra homilía. Porque dice Colosenses, allá en el capítulo 1, versículo 13, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la voluntad del Padre, hermanos, accionada por el Hijo. Y los receptores, siéntete así especial, los receptores somos nosotros los hombres. Hermanas, los receptoras son ustedes, las mujeres. Pues entrar en el reino, hermanos, ser añadidos a la iglesia no es un derecho de hombre, más es un privilegio que Dios nos da. Y así debemos pensar siempre. Estamos aquí en esta verdad espiritual, en esta realidad espiritual, en esta verdad divina de ser iglesia de Cristo. Estamos aquí no por derecho, hermanos, sino porque Dios nos da el privilegio. Somos privilegiados. Y usted sabe que privilegio significa de alguna manera ventaja. También significa gracia, estamos de acuerdo con lo que creemos. Pero también significa privilegio, prerrogativa especial de que goza una persona. Y esa persona, permíteme decirte, hermano, hermana, esa persona eres tú. Amén. Pues notaremos, hermanos, que no es una lección solo para aquellos que se han iniciado en el camino, sino que también es una lección para todos aquellos cristianos que aún no han entendido el significado total, el significado glorioso de ser iglesia de Cristo. Y si somos honestos, creo yo que hay una gran cantidad, hermanos, en el mundo cristiano religioso que no saben estas cosas. Para ellos ser cristiano es simplemente pertenecer a algún grupo religioso y que su nombre esté en el directorio de esa iglesia y que el domingo haya una reunión y decir presente a la reunión, y que cuando se digan las oraciones a veces ni las escuchamos, y cuando se participa del pan y del vino ni sabemos lo que esto significa, y cuando se levanta la ofrenda echamos unas monedas porque nos quedamos en el modo de limosnear y no de ofrendar al Señor. Pues de esto, hermanos, tendremos que hablar largo y tendido para entender esta gran lección. Tal vez, hermanos, si yo les platico mi propia experiencia, así como Pablo la platicaba. Yo, hermanos, como ustedes saben, yo nací en la mitad del siglo pasado. Adiós. Eso sonó pesado. Nací en la mitad del siglo pasado, allá en Chihuahua, en México. Luego, a los 17 años, vine a los Estados Unidos porque
mi papá y mi mamá me requerían, pero yo tendría que volver a mi casa ya con mis abuelos, con mi papá y con mi mamá que me adoptaron. Me quitaron de los brazos de mi mamá y me quitaron de la cartera de mi papá y aquellos hicieron cargo de mí. Pues bien, vine a este lugar, hermanos, y ya me quedé. Pero hubo un choque, hermanos, tremendo en mi persona. ¿Sabes por qué? Porque llegué a un mundo que no conocía, un mundo completamente diferente. Sí, había venido en alguna ocasión de visita, sí, alguna vez me había paseado. Desde niño venía aquí al Paso, Texas, a pasearme con mi familia. Pero ya cuando tuve que vivir aquí, mis hermanos, con otro idioma, diferente al mío, con otras leyes, con otros gustos, con otra cultura, pues automáticamente hubo en mí un choque en mi interior. Y tuvieron que pasar años, hermanos, en orden de que pudiera yo entender todas estas cosas, para adaptarme a esta nueva forma de vivir. O mejor dicho, para entender todas estas formas y hacerlas mías, para poder ser parte de esta sociedad. Y me parece que eso mismo nos pasa a todos en lo espiritual. Todos venimos de un mundo diferente, no importa dónde hayas nacido. Si naciste en México, en Estados Unidos, si eres chino, si eres de Guatemala, no importa. Ese es el mundo diferente. No simplemente de otro país, no, sino de esta perversa generación, como dice el apóstol Pedro, así como lo hemos leído. Venimos de allá, hermanos, con ese lenguaje. Venimos de allá con sus propias tradiciones, con sus propios gustos, con esa cultura indígena que es de esa perversa generación. Y cuando se nos predica el Evangelio y el Señor nos llama, entonces Él, creyendo nosotros, Él nos da el privilegio de ser añadidos a su iglesia. Y comenzamos a experimentar con ese choque, porque ese es el punto del mundo donde vivimos, a ser tomados de allá y añadidos por Cristo Jesús a su iglesia. Pues en su iglesia hay un lenguaje diferente. También hay, hermanos, gustos diferentes, prácticas diferentes. Y esta es, hermanos, creo yo, precisamente mi responsabilidad y la vuestra también. Que habiendo adquirido el privilegio, también hemos adquirido la responsabilidad de entender este nuevo nacimiento, porque nacimos de nuevo. Y el Señor nos da una nueva ciudadanía, pues hay que entender esta nueva ciudadanía también. Pero intrínsecamente, a esto que hemos sido añadidos a su iglesia, a la iglesia de Cristo, pues tiene una cantidad, hermanos, de implicaciones. Porque es otra forma de ser. Es una iglesia con su propia cultura, con sus propios patrones, con sus propios moldes de entendimiento, con sus propias prácticas. Pero Dios es bueno con nosotros y nos deja una flecha verde para decirnos por dónde caminar. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, entendían y practicaban lo dicho por los apóstoles, los malditos apóstoles, aquellos que fueron delegados por Cristo Jesús para llevar su palabra y con autoridad. Eso es lo que significa apóstol. Pudiéramos decir, hermanos, que lo que estos apóstoles y otros hombres inspirados escribieron en el Nuevo Testamento se constituye algo así como nuestro libro de constitución, donde se dice los privilegios, pero también los deberes de pertenecer a la ciudadanía de los cielos. Y más, también perseveraban en la comunión unos con otros.
Eso es hermoso. Amén. Hay un punto, otro punto muy fuerte de unión. La palabra, sí, pero también, hermanos, es esa unión con el resto de los hermanos como iglesia. Y Cristo es el que hace posible que esto suceda. Y también perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Recordando la entrega de Cristo en los símbolos del pan y del vino. Hace ratito nuestros hermanos nos servían el pan y el vino. Cuando tomé el pan, lo vi y dije, casi susurrando, me lo dije para mí mismo, este es el cuerpo de Cristo. Cuando lo puse en mi boca y comencé a masticarlo, cuando lo pasé por mi garganta, dije, ese cuerpo que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Esa es la idea, ¿no? Perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Porque, hermano, las oraciones es punto de apoyo. Si usted piensa que la oración es una obligación, está usted equivocado. No, tampoco hay horarios, hermanos, para las oraciones, porque la oración es libre, es tuya, muy tuya, con las palabras que salen de tu interior y que se las estás diciendo a tu Padre Celestial. Y el vínculo de encuentro no es ni siquiera la oración, sino que el nombre de Jesucristo es el que acerca tus palabras a los oídos del Señor. Pues bien, dice también el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, común. Desde ahí, hermanos, donde viene nuestra palabra comunión y donde viene también la palabra comunidad. Un pueblo, hermanos, un grupo de personas que forman un pueblo donde todas las cosas son en común. Y estaban juntos porque había una identificación, habían todos sido añadidos por Cristo Jesús a su iglesia. Y esto, hermanos, de estar juntos es algo natural. Es como una familia de patos. Una familia de patos. Todos los patos, hermanos, caminan en grupo. Cuando nacen, todos los patos caminan en grupo. Todos los patitos nadan en el estanque atrasito de su mamá. Todos los patos se mantienen juntos. Así lo mismo pasa a los hombres y a las mujeres que hemos sido cautivados por el amor de Cristo. Cuando lo entendemos. Cuando vemos lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo envió a su Hijo Jesucristo y su Hijo murió por nosotros, por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa para lavarnos de nuestros pecados. Pues todos queremos estar en grupo, queremos ir con Él, queremos seguirle a Él, queremos seguir a sus pisadas. Los patos giran alrededor de su mamá. Nosotros giramos alrededor de Cristo Jesús. No, y no es ilícito, hermanos, hablar de estos animalitos como ilustración, porque el mismo Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise como la gallina cobijar los polluelos bajo sus alas? Son imágenes, hermanos, imágenes hermosas que nos dicen en un algo, en un mucho, las verdades de nuestro Dios. Pues bien, Cristo que hace posible que estemos juntos. Pero luego vienen otros factores como hablar el mismo lenguaje. Por eso se forman las comunidades. En cierta ocasión pasé por ahí por San Francisco, y queríamos comer comida china real. Pues fuimos, investigamos. ¿Dónde sirven la mejor comida china? Pues en el barrio chino. Y fuimos al barrio chino y fíjese usted que sí, todos hablaban
otro idioma que yo no sabía, supongo que era chino. Y luego me dijeron, y allí también está el barrio de estos, y el barrio de estos otros, y el barrio de estos otros, y unidos todos por su cultura, su lenguaje. Lo mismo pasa entre los cristianos. Y no es, hermanos, que hablemos otro idioma, pero sí hablamos otro lenguaje. Ese lenguaje donde un amén tiene significado. Cuando se predica y dice el predicador, hermanos, vamos a los cielos, ahí, hermanos, cabe un amén. ¿Sabes dónde no cabe? Como lo usa el mundo sectario que no conoce el lenguaje. La radio estaba oyendo a esta persona, una pastora, y dice, estoy recibiendo llamadas, y suena el teléfono, y dice, hermanita, sí, hermanita, dígame, estoy enferma, amén, hermana, ¿de qué está enferma? De cáncer, amén, hermana. Y dijo el doctor que me voy a morir, amén, amén, amén. Mal dicho, porque un amén quiere decir, así sea. Así lo haga Dios contigo. Pero es, hermanos, lenguaje, por supuesto, el gloria a Dios, el aleluya, el Dios te bendiga, todas esas partes de nuestro lenguaje. Más seguimos leyendo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La compartición de bienes. Bueno, es que siempre es necesario el dinero. En esta tierra es necesario el dinero. De cuando en cuando necesitamos nosotros despojarnos de algo por lo cual el Señor nos ha bendecido para poder solventar las necesidades de otros hermanos que tienen menos. Es así, ¿no? Es parte de ser iglesia de Cristo. Tal vez nosotros no tengamos que vender una propiedad. Tal vez nosotros lo único que tengamos es pues, el cheque que agarramos cada semana. Bueno, pues de ahí, de cuando en cuando, lo sacamos de una bolsa y lo metemos en la otra para ponerlo aparte, para solventar las necesidades o la necesidad de alguien entre nosotros que está así, en necesidad. Y luego dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, pues habla de la espiritualidad. Y también habla de un punto de referencia, el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y aquí es donde quisiera detenerme un poquito. Vivimos en un mundo, hermanos, donde el sistema nos trae corriente. Levantamos de madrugada, corremos al empleo, volvemos por la tarde, lavamos la ropa, alistamos la ropa de los niños para la escuela para el día siguiente, nos acostamos cansados, nos volvemos a levantar de madrugada. Y es lógico, ¿no?, que, por ejemplo, el domingo, donde en esta sociedad no se trabaja o algunos no trabajan, pues es lógico, ¿no?, que queremos pasar ese día descansando en casa. Y digo descansando, hay un dicho allá en mi tierra, dijo descansando haciendo adobes, por supuesto, porque siempre hay tanto que hacer. Hay que hacer en la casa, reparaciones aquí, pintura allá, que la familia, que los hijos, que la esposa, que el auto, que la yarda, etcétera, etcétera, etcétera. Llega el domingo y como buenos cristianos venimos a la adoración y algunos terminan la oración y se van. Y yo pregunto, ¿por qué se van? ¿Por qué se van si todavía no se acaba? Sí se acabó la adoración, pero todavía la iglesia está reunida para otros 30 minutos más de estudio. Hace muchos años, les voy a platicar una anécdota que es curiosa. Hace muchos años, abrió su puerta aquí una tienda, y no es comercial, pero es por todos conocida. Se llamaba Silvas, allí cerca del puente del centro. E hicieron una campaña, grande campaña, en darse a conocer con el tema más barato ni en Silvas. Y dicen que sí estaba barato.
Es más, había un hermano que desde acá de Northside iba a comprar el galón de leche allá porque estaba 10 centavos más barato. Pues bien, en aquellos días, una familia aquí en esta congregación, terminamos la adoración y luego decidieron no quedarse, iban de salida. Pasaba por ahí yo y les dije, ¿qué pasó, mi hermano y mi hermana? ¿Por qué se van? Y la hermana muy apurada me respondió, es que tenemos que ir a comprar la carne a Silvas. Y me dejó, hermanos, con la boca abierta, así como con dudas. Y como soy muy preguntón, empecé a preguntarme a mí mismo, ¿no? Pues ¿qué en Silvas nomás a la una venden la carne o qué? Por eso ya no pregunto, hermanos. No, ya no pregunto, porque no quiero oír cosas que están fuera de la razón. Lo que sí pregunto es, bueno, entonces, ¿qué significa Iglesia de Cristo? Eso es lo que sí pregunto, y siempre me lo voy a preguntar. ¿Qué significa? ¿Qué es, hermanos, la Iglesia de Cristo? ¿Qué es, hermanos, lo que nos hace Iglesia de Cristo? Sabiendo que es el Señor el que nos añade a su iglesia, sabiendo que ser añadidos a su iglesia es un privilegio, sabiendo que la iglesia, hermanos, es más allá de un edificio, sabiendo que la iglesia tiene su propio lenguaje, sabiendo que la iglesia tiene su propia cultura, su propia práctica, que es, hermanos, al final de cuentas, aquello que me identifica con la Iglesia de Cristo. ¿Cómo debo de entender Iglesia de Cristo en su patrono, en sus patrones, en sus moldes, en sus prácticas, en sus acciones? Porque argumentos tengo, hermanos, y de sobra. Si yo fuera que me fuera escabullendo por ahí por la puerta y alguien me preguntara, yo, hermano, ¿por qué se va? Yo le diría, porque tengo que ir a comprar la carne así. No. Le diría lo que yo sé, déjame pensar, bueno, si la Escritura dice perseverando unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, sí, yo sé, pero la ropa en la lavadora, la visita a papá, mamá, el comer en el restaurante, el negocio, el carro necesita reparación, los abuelos quieren ver los niños, el descanso, la carne de Silvas y todas esas cosas que no son parte de nuestra cultura de privilegio. No son parte de nuestra cultura de privilegio. Yo mismo tengo mi propio argumento, hermanos. Anoche estuve estudiando hasta casi la medianoche. Esta mañana me levanté y seguí estudiando. A las 10 terminé y me alisté. Y luego manejé 35, 40 minutos para llegar aquí. Y llegando aquí tengo todo el estrés de que esta reunión salga bien. Me aseguro, así de entrada, lo más práctico, que las puertas estén abiertas, que el aire acondicionado, si necesita, esté encendido y funcionando, que las luces estén encendidas, que el púlpito esté listo para predicar, que la grabación pueda salir bien, que esta emisión a través de internet y a través del Facebook salga bien, a pesar de mis dolores, porque tengo dolores en mi cuerpo, paso aquí 3 horas de pie. Después que termino la predicación, doy la clase. Después de que termino la clase, consulto, aconsejo, saludo. Luego, más tarde, tenemos la clase de capacitación ministerial.
y me voy a mi casa como aquello de las 6, 7 de la tarde. Yo también quiero irme a casa. Si yo también quiero ir a derrumbarme en el sofá, pero ¿cómo debo de interpretar el privilegio de ser iglesia de Cristo? Y es que tengo que entender esto, hermanos, que el primer día de la semana es del Señor. Fíjate cómo lo digo. El primer día de la semana, mi hermano, es del Señor. Y que si me voy, si no me quedo, me robo a mí mismo de lo que me pertenece a mí, de lo que es mi privilegio, de la fraternidad, la confraternidad, la hermandad, del compañerismo, de ser parte de una iglesia numerosa, de una familia hermosa. Aparte de eso, si me voy, le robo a mis hermanos de mi presencia. Le robo a mis hermanos de mi amor, de mi compañía, de mi consejo, de mi plática. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Lee allí donde dice el versículo 42, comprarás la carne en silvas el primer día de la semana, la 1. Perdón, así lo dice. Dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44, todos los que habían creído, déjame seguir leyéndolo, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes en el templo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Creo, hermanos, que hemos estado faltando a una gran fiesta. Creo que debemos devolver, hermanos, al patrón divino esto de lo que signifique iglesia de Cristo. Evidentemente, hermanos, no es simplemente venir el domingo por una hora. No, mi hermano, más que eso. Necesitamos volver a la práctica, esta práctica del primer siglo, donde verdaderamente se vivía una iglesia de Cristo de puertas abiertas. Más que eso, de hacer realidad el privilegio de ser familia de Dios. Noten el concepto, por favor, familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre y nosotros todos somos sus hijos y nosotros todos como hermanos. Y por eso queremos estar juntos, por eso queremos estar platicando, por eso queremos compartir y orar los unos por los otros y abrir la Biblia y comer juntos. Este es el privilegio concedido por parte de Dios para todos nosotros. Somos familia de Dios. Amén. A mí me encanta, hermanos, ser familia. Amén. Con todos ustedes. Amén. ¿Sí? Y que tus niños me digan güempa, me encanta. Sí, cómo no. El otro día le di un regalito a una personita y luego fue y le dijo a su mamá, yo los vi, los oí, le dijo a su mamá, ¿y quién te dio esto? Y luego volteó la criaturita y me vio y dijo, mi grandpa. Para mí es un privilegio, claro que sí. Siempre ha sido un privilegio ver crecer a tus hijos. Es hermoso cuando uno puede convivir de esta manera, hermanos, con esta intensidad, que se siente uno parte de una gran familia. Y es esto, hermanos, una gran verdad. Esto es lo que nos hace iglesia de Cristo, hermanos. Parece imposible. De hecho, para una persona es imposible. Pero si cada uno de nosotros ponemos nuestra parte, ese es el punto. Si cada uno de nosotros ponemos nuestra parte. Y no solamente el primer día de la semana, sino, mira, más o menos así como lo estamos haciendo algunos. Que hay una necesidad allá, que hay acá, que hay una reunión de iglesia, que allá la otra, que hay que ir allá, que hay que venir acá, que hay que subir acá, que hay que bajar acá. Cuando cada uno de nosotros pone su granito de arena, es el cuerpo de Cristo, hermanos. Caminando con mucha salud. Por eso digo, parece imposible. De hecho,
para una sola persona es imposible. Pero si cada uno de nosotros pone su parte, y un buen principio sería este: todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y luego ya el último dice, ¿no? Y es lo que más nos gusta a los mexicanos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No, hermanos, todos comemos. Lo único que tenemos que decidir es dónde y con quién vamos a comer. Comer juntos no es propósito, hermanos, es consecuencia. Hermano, quédate a comer. No te quedes a comer. Quédate a compartir. No nos vamos a reunir para comer. Más bien, vamos a comer porque nos vamos a quedar reunidos. Y es que el comer juntos es una manifestación, hermanos, de intimidad, de familiaridad. Es algo que solamente le pertenece a la familia. Yo propongo, hermanos, que desde este momento en adelante seamos más iglesia de Cristo. Que entendamos, hermanos, la bendición, que entendamos el privilegio, que hagamos diferencia, que practiquemos el patrón, que perseveremos en la práctica, que estemos juntos los unos a los otros, que seamos verdaderamente una familia, que seamos verdaderamente iglesia de Cristo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Y hasta aquí. Llamo a los hermanos, a los amigos. ¿Y qué de ti, amigo o amiga? ¿Ya eres salvo? ¿Ya fuiste añadido por Cristo Jesús a su iglesia? ¿Ya oíste el Evangelio? ¿Te gustaría ser bendecido por el Señor en este día con el perdón de tus pecados y que Él te tome de allá afuera donde estás y te añada a su iglesia? Si has oído el Evangelio y lo has entendido, a ti también te invitamos. De hecho, nos invitamos los unos a los otros porque todos necesitamos del Señor.